Vean, llegamos a una casa aquí que se llama Casa KL y tiene algo así como asiático. Creo que este es el timbre, vean, es como un plato y este es como un martillo. Y suena bien. No sé, creo que los dueños han de ser asiáticos, creo, por la forma de la casa. ¿Qué tal, amigos? Hoy estamos aquí en las Islas de la Bahía, precisamente en el municipio de Utila, y estamos dentro de un barrio de gente extranjera en Honduras, un barrio donde viven personas de todas partes del mundo, menos de Honduras. Viven aquí americanos, italianos, europeos, de cualquier continente, de cualquier país. Y pues la idea de este video es entrar al barrio. Bueno, estamos ya dentro del barrio, pero la idea es caminar por sus calles y conocer un poco las casas y, si es posible, poder platicar con alguien que viva aquí. Y justo ahorita estamos aquí a la orilla de una playa y hemos entrado a un lugar que hacen obras de arte con madera. Vean este tronco, cómo lo han hecho. Este tronco era un tronco de un árbol y vean cómo lo hicieron. Por allá hay sillas. Vean, esta es una mujer que está sentada ahí. Tienen buena creatividad, la verdad. Está sentada ahí en el cerco, en el muro, y hasta le pusieron ahí unos lentes. Y el tronco por el otro lado es una silla. Ustedes pueden sentarse ahí en el tronco, tomarse una foto. Por aquí también hay otra silla. Este es como un trono para un rey. Ustedes se sientan ahí, se sienten como un rey. Tiene como una especie de alas alrededor. Y esta que está aquí es la playa. Como pueden ver, la playa es un poco sucia porque el mar trae mucha basura y entonces toda la basura queda aquí. Plástico, madera. Entonces lo que esta gente hace es que la limpia. Vean, por ejemplo, aquí han hecho como un pequeño arco para romper olas. Y todo lo que han construido aquí es con cosas reciclables, cosas que el mar trae de otro lugar, los deja aquí en esta playa, entonces ellos lo agarran y empiezan a construir arte. Entonces hay muchas cosas aquí que están hechas de palos que trae el mar, desperdicios, plástico. De hecho, también hay hasta como corales muertos que el mar trae y los deja aquí en la playa, entonces los usan para hacer arte. Vean la cantidad de palos que trae el mar. Todo esto el mar lo trae, árboles que arrastran los ríos y al final termina en el mar, y el mar los viene a dejar a esta playa. Y aquí han hecho con estos árboles un pequeño arco para tomarse fotos. Vean esta silla, qué interesante está. Dice ahí Utila. Tiene una cruz. Por aquí también hay otra silla. Y vean, todos estos sacos están llenos de cosas reciclables. Cepillo, botella, cosas que el mar trae. Esto es una cosa de un sanitario. Por aquí hay mucho más plástico. Y aquí hicieron una cruz. Está bien bonita, la verdad, la cruz. Desde fuera se mira bonito, impresionante todo. Lo primero que ustedes miran cuando vienen entrando es la cruz. Se mira desde la entrada. Y así es como se mira todo desde largo. Es un poco pequeño, pero hay bastantes obras que han hecho. Casi todo, en su mayoría, son de madera. Por allá está la entrada. Y pues me dicen que las personas dueñas de ese hotel que está ahí enfrente, ese hotel de color café, son los que mantienen este lugar. Ahí en la entrada dice que vale 10 lempiras la entrada por persona y que el dinero que la gente paga para entrar lo utilizan para pagarle a alguien que esté limpiando constantemente la playa, porque constantemente el mar está trayendo basura. Vean, él es Mark y es el dueño aquí de este lugar. Es un norteamericano que tiene 4 años y medio de vivir aquí en la isla, y él me estaba comentando ahorita que dice que es un poco caro mantener este lugar limpio. Al parecer le paga a algunas personas para que estén constantemente todos los días sacando basura del mar. Me parece muy bueno lo que hace Mark. De hecho, le agradecí como hondureño por lo que está haciendo, porque prácticamente está transformando la basura del mar en obra de arte para que las personas vengan y disfruten. Y pues hace unos años me dice que él no cobraba, pero al ser un poco caro mantener a las personas que están limpiando y las personas que están haciendo esto también, los artistas, entonces ha cobrado 10 lempiras por persona, que es algo simbólico, la verdad, para de cierta forma sacar algo de dinero también para pagarle a estas personas. Hemos venido a un lugar ahorita que está algo cerca de la cueva de agua dulce. Es como una playa, pero vean la cantidad de basura que hay alrededor de esta playa. Esta no es basura que botan en la isla, sino que es basura que el mar trae de otros lugares. De hecho, en aquella casa que miran allá al fondo, no sé si se nota aquí en la cámara, pero en esa casa tienen el muro lleno de zapatos que han recogido aquí de la playa. Y creo que esa casa es de unos norteamericanos, de unos gringos. Y volé el dron y desde arriba se ve que en esa casa, en el techo dice I love Utila. Desde el dron se mira bien bonito, la verdad. Las brisas. El hotel hace todo eso. Y bueno, ahorita vamos apenas comenzando. Hemos visto como unas 10 casas ahorita los que llevamos, pero dicen mis guías el día de hoy que aquí hay muchas, pero muchas casas. Es más, yo quería hacerlo caminando, pero ellos me dicen que es demasiado. Entonces vamos a ir aquí en el carrito que andamos y vamos a ir parando en ciertos lugares. Bueno, aquí voy con Marco, el chofer designado el día de hoy, y vamos a ir avanzando por esta calle. Es una sola calle, Marco. Es una sola calle que llega hasta
la entrada donde llega el ferry. O sea, esta es está toda la vuelta, digamos. Está rodeando toda la isla, correcto. Ok, ¿como cuánto más o menos vamos a ir por acá? Como aproximadamente unos 20 minutos en carro y como hora 20 minutos caminando. Ok. Está fuerte el sol. Si hacen esto caminando, deberían de traer agua porque les va a dar mucha sed. Y sombrero, más que todo. Y sombrero y bloqueador también. Claro. Vean, llegamos a una casa aquí que se llama Casa KL y tiene algo así como asiático. Creo que este es el timbre, vean, es como un plato y este es como un martillo. Oh, y suena bien. Solo medio lo toqué y suena este platillo. No sé, creo que los dueños han de ser asiáticos, creo, por la forma de la casa. Se llama Casa KL. Ven esa otra casa, la entrada cómo está. Tiene muchas de estas flores que si mal no recuerdo se llaman Napoleón, de estas blancas y rosadas. Por ahí es la entrada y allá al fondo está la casa con vista al mar. Estoy pasando por enfrente de un castillo. Se llama Castillo Chandlerly, algo así. Y aquí aparentemente tienen como un pequeño negocio donde rentan motocicletas y también rentan scooters. Dice que si rentan un scooter por 2 días, el tercer día pues les sale gratis. Y lo que me parece de verdad curioso es que te aceptan pagos en PayPal y otras aplicaciones de pago que yo ni las había escuchado, como Vimeo, creo que decía otra ahí. O sea, estas personas la verdad que no son hondureñas, porque en Honduras creo que en ningún lugar te aceptan pagos en PayPal. Y pues estas personas, al ser de otras partes del mundo, están acostumbrados a hacer cobros por estas aplicaciones que aquí tal vez no son tan común. Vean cómo se mira de frente el castillo. Tiene la fachada de castillo, la verdad. Y pues allí adentro lo que hay es un pozo. Y aquí no se mira, pero por aquí hay una lagunita donde los patos pueden estar tranquilamente. Vean qué tremendas casas aquí, gente. Casas de 3 pisos a la orilla de la playa. Esta es completamente de madera. Por allá hay una casa de 4 pisos completamente de bloques. Aquí en otro lo que dice: cuidado con el tráfico de la derecha, gracias. No sé por qué está este rótulo, la verdad, pero que creo que aquí hay un muelle. Vamos a acercarnos un poco. Vean qué tremendo portón hay aquí. Tremendo portón para la entrada. Y dice ahí en ese rótulo: propiedad privada, no pasar. Y sí, es un muelle que no sé hasta dónde va a dar este muelle, pero está en medio de mangle. Todo esto son mangles. Vean, ahí se puede ver que ahí va todo el agua y el mangle está encima del agua. Nos hemos estado fijando que todas las casas aquí tienen nombre. Vean, este se llama K-Lim Casa y Casita. Y también nos hemos estado fijando que hay solares que están en venta. ¡Ay! Vean, por ejemplo, ahí dice: se vende, y ponen las personas que lo están vendiendo, Julie Chingentomi. Esta mujer vende muchos solares aquí en la isla, aparecen muchos rótulos. Yo sé que ustedes tienen la curiosidad de cuánto costará un solar aquí en Utila. En esta zona hemos visto que hay algunos solares que tienen el precio. Ahorita que veníamos para aquí vimos unos solares, están un poco alejaditos de esta zona que es como de las casas de la gente que tiene más dinero, pero algo cerca de aquí habían unos solares que costaban $98,000, casi $100,000. Entonces podríamos imaginar que aquí, por ejemplo, ese que está en una esquina, podría llegar a costar unos $200,000, $300,000. Smelling, sí, ¿verdad? Más o menos por ahí. Depende del tamaño, ¿verdad? Con el tamaño, $50,000, $30,000. Ah, vean, esta es la casa. Dice K-Lim Casa y Casita. Utila Vacation Rental Present. Trade yourself to a little KLC. ¿Qué será eso? Pues es una casa para rentarla. No sé si vivirá gente ahí. Está hermosa. Vean qué bonita se mira esa casa. Tiene el color de limón, color verdecita. Y aquí enfrente de la casa hay como un pequeño parquecito, si se podría llamar, para que ustedes vengan a sentarse un rato. Es completamente todo de madera. Alguien estuvo sentado aquí, se estuvo tomando una Michelob Ultra y dejó la botella aquí. Y bueno, así se mira desde aquí. Si ustedes se sientan, van a tener esta vista: el mar Caribe hondureño. Una belleza, la verdad. Y yo no sé si ustedes lo sabían, pero Utila es un municipio que pertenece a Honduras, obviamente, pero aquí el idioma que más se habla es el inglés. El español casi no lo hablan. Yo diría que el 95% de las personas hablan inglés, y diría que el 100% de las personas que han nacido aquí en la isla por lo menos entienden el inglés, aunque no tengan el inglés como lengua materna, pero sí lo entienden. Aquí en la isla vive un grupo étnico que se llaman los caracoles. Son personas de habla inglesa y son blancos y parecen casi americanos, parecen como canadienses. Son muy blancos, pero son hondureños. Y al ser una isla donde hay mucho turismo, hay muchos turistas que han venido a conocer la isla, les ha encantado el mar aquí y pues han decidido invertir en la isla.
y yo creo que todos estos terrenos aquí, por ejemplo, han sido turistas que han comprado y ahora están notificando para venderlos. Si alguno de ustedes quiere venir a vivir a Utila, acá hay muchos, pero muchos terrenos que están notificándolo. Solo sí, tienen que alistarse unos 100.000 lempiras para el terreno, más todo lo demás para construir la casa, que desde ya les digo que construir una casa aquí no es para nada barato. Y otra cosa curiosa que he notado es que la mayoría de personas que viven aquí son señores. Por ejemplo, el señor que es el dueño de aquellas obras de arte que estábamos viendo que son recicladas, él tiene 63 años. Son personas que ya están jubiladas de sus países y deciden venirse a hacer su nueva vida a países como Honduras para disfrutar ya sus años que le quedan, para disfrutar su pensión, y pues en cierto modo podría ser para ellos un poco más barato vivir en un país como Honduras que vivir en su propio país. Y sí, la mayoría de personas que viven aquí, diría yo que el 100% que viven en este barrio no son hondureños y son personas ya mayores, personas de la tercera edad que viven aquí ya para relajarse. Y también hay otras casas como esta, por ejemplo, que son casas que la han hecho para alquiler. También esta que están viendo ahorita es una casa que son como apartamentos. Ustedes pueden venir a quedarse ahí unos cuantos días, meses, semanas, o tal vez pueden alquilarlo por años para vivir ahí a la orilla de la playa. Y vean la cantidad de coral muerto que hay aquí en este lado de la isla. Es demasiado. Y aquí tienen todo esto que está ahí, es coral muerto. Es un cementerio de coral, podríamos decir. Ay, me golpeé. Gente, me acabo de tropezar ahorita con este palo. Casi dejo mis uñas aquí. Se me rompió mi chancleta. No puede ser. No, ya estaban nuevas. Bueno, relativamente nuevas. No tienen ni el año. Voy a ver si las puedo pegar con algo. Y lo que le quería mostrar es esto. El coral que hay aquí. Es un cementerio de coral. Imagínense usted la cantidad de familia que hay aquí muertos. Vean esto, aquí todavía tiene un poquito del color como brillaba dentro del océano. Por aquí hay un coral de estos que le llaman cerebros. Y todo lo que están viendo ahí. Esto podría ser un arrecife completo, un arrecife de coral que en algún tiempo estuvo vivo debajo de este mar. Vean el de la orilla también, ha muerto. Yo pienso que todo esto es producto de lo que les he mostrado anteriormente, la basura que hay aquí. Porque hay mucha basura aquí en este lado. Basura que no botan aquí, como les digo, la basura no la botan aquí en Utila, sino que es basura que el mar trae de otro lado. Y es triste, la verdad, es muy triste porque aunque quisiéramos, es como casi imposible, diría yo, que la basura no termine en el mar, porque cada día las empresas siguen fabricando botellas, siguen fabricando lata, siguen fabricando plástico, y cada día hay más humanos en la tierra. Entonces es un poco complicado lo que está pasando, pero es una realidad. Vean que al final aquí de la colonia donde andábamos hay un restaurante que es como restaurante bar, también tiene acceso a la playa, se llama Bandon Beach. Y me acabo de pedir aquí una chuleta, mis acompañantes están comiendo también. Yo me pedí una chuleta, huele muy bien, la verdad. Ay, vean este pedazo de carne. Oh, está bien caliente, pero está bueno. Se la acompañan con pan de ajo, muy bueno, con una ensalada de pepino, tomate, varias cosas. También con una papa al horno. Y vean que me acaba de llegar aquí mi bebida. Esta es una piña colada virgen. Provechito. ¡Wow! ¡Qué rica está esta cosa! Wow, creo que es de las mejores piñas coladas que he probado. Está buena, muy buena, la verdad. Yo no sabía que la papa tenía cebolla. Vean que un montón de cebolla. Se mira rica, la verdad, pero no me gusta. Y quiero hacerles una pregunta. Ayer en un almuerzo me pusieron esta hoja. Hoy me la vuelven a poner. Esto no es lechuga, es una hoja. Parece hoja de almendro, pero no creo que me estén dando hoja de almendro aquí. Si alguno de ustedes sabe hoja de qué es esto, déjenmelo ahí en los comentarios, por favor. Tiene un sabor peculiar. Esto sí estaba buenísimo. Esa chuleta sabrosa. Aquí este lugar de Bandon Beach, hace unos años esto no era playa como es ahora, sino que era mangle. Entonces han quitado mangle y han hecho una playa. A estas playas que hay aquí en la isla, la mayoría de playas hay que darle mantenimiento, porque cuando vienen tormentas muy fuertes, dicen que el mar trae tantas cosas que las playas quedan destruidas. Entonces a veces hay personas que están paliando playas, arreglando con asadores para que la playa siempre esté bien, sacando la piedra para que quede solo la arenita. Y esta playa en específico tiene la bandera azul de Playas Ecológicas de Honduras. Es la segunda bandera azul que he visto. La primera la vi allá en Punta Sal y ahora veo esta aquí en Utila. Vean lo que dice este rótulo que está aquí. Los animales no dejan basura en el mar ni en la playa.
los humanos sí lo hacen. Por favor, compórtese como los animales. Tienes razón, aquí el rótulo. Ahí se puede ver que ahorita está baja la marea. En las noches la marea sube y aquí está todo lleno de agua. Y eso que miran ahí es un pequeño muelle y hay unas camas que están guindadas. Son como hamacas, pero del colchón. La verdad que está muy bonito aquí este lugar de Bandon Beach. Ustedes pueden venir a comer. La comida estaba muy bien, le doy un 10. Al final pregunté qué era esa hoja verde y me dijeron que sí, que es lechuga. Es otro tipo de lechuga, yo nunca lo había probado. Tiene un sabor diferente. Y de esta manera me voy a despedir de ustedes. En verdad espero que les haya parecido interesante este video. Si ustedes tenían la curiosidad cómo era un barrio de extranjeros en Honduras, yo nunca había estado en un barrio así, hasta hoy, fue mi primera vez. Y es curioso saber cómo hay personas que dejan todo en sus países para venir a vivir a otro país. También es curioso al ver cómo en Honduras, dentro de Honduras, hay personas que viven en barrios asentadas, personas que no son hondureñas. A mí en lo personal me parece curioso, no sé si a ustedes. Si les gustó este video pueden dejar un like, pueden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Nada más que belleza de playa. Desde aquí me despido de ustedes. Chao, chao.